Agradezco también a todos los presentes, al diputado Orin por su presentación y a todos los integrantes de esta mesa de trabajo para convivir en esta mesa 2 de este tan importante foro. Bueno, el tema en especial que nos convoca en este momento precisamente es hablar sobre la política hacendaria y fiscal para el Distrito Federal. En ese sentido, voy a dividir mi participación en dos etapas. Esta primera etapa para hablar y coincidir en las palabras que he escuchado con los que me antecedieron en la palabra del diputado Vidal Llerenas, con el que debo de admitir que hemos encontrado coincidencia por primera vez en muchos debates que hemos tenido el diputado Vidal y su servidor, pero hoy escuché con mucha alegría las palabras que hace un momento expresó el diputado Vidal Llerenas y creo que vamos por la misma tesitura y vamos a llegar a un buen consenso en el tema delegacional. También escuché con mucha atención las palabras del diputado Lobo y creo que estamos avanzando muy bien en los consensos para sacar adelante la reforma política del DF. Sin más preámbulos, les quiero comentar que la reforma política del Distrito Federal es de un tema impostergable para los capitalinos, a efecto de que esta entidad avance hacia estructuras políticas, económicas y sociales que garanticen a los más de 9 millones de habitantes de la capital del país acceder a un mejor índice de desarrollo humano bajo una perspectiva marcadamente metropolitana y de alcance regional que preserve y mejore la calidad de vida de sus habitantes, sobre todo en el mediano y el largo plazo. Este esfuerzo y la transformación que supone en muchos órdenes de la política pública son inalcanzables si se llevan a cabo desde arriba de las estructuras administrativas, relegando a todos los órganos de gobierno y en especial a los propios ciudadanos y que lamentablemente hoy no participan sino de manera marginal en la toma de decisiones de la gestión pública. Hoy más que nunca tiene vigencia el compromiso que hiciera el doctor Mancera en el sentido de una mayor participación social de los principales actores, la sociedad civil, que cada vez está más informada y reclama legítimamente sus derechos sociales, culturales y políticos. La premisa básica en materia de reforma política para el Distrito Federal necesariamente pasa no solo por la revisión de la relación del gobierno del DF con la Federación, sino desde luego de la forma en que se plantea y ejerce el gobierno, en la célula más cercana a los ciudadanos, los órganos político-administrativos de las demarcaciones, como nosotros los conocemos ahora, demarcaciones territoriales o delegaciones políticas. En el primer caso, y desde la perspectiva de las finanzas públicas de la ciudad, se requiere de una vez que todos los ciudadanos, a través del gobierno de la ciudad, reciban el mismo tratamiento que el resto de los estados y no se vean marginados de sus legítimos derechos y de la posibilidad de contar con todos los fondos públicos de carácter federal, tal como ha ocurrido en los últimos años con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el mencionado FAIS, del que se le ha excluido de manera injusta desde su creación en el año de 1998. Y es ahí la primera coincidencia que encontramos entre varias organizaciones políticas, entre varias corrientes, que es necesario que demos la lucha en forma conjunta para lograr que un fondo tan importante como el FAIS también se aplique en el Distrito Federal. Que no se discrimine a la ciudadanía de esta capital simplemente por una redacción de semántica que es muy posible que tengamos que corregir a la brevedad. Cabe señalar que los criterios para fijar el importe de dichas transferencias y su distribución a estados y municipios depende del tipo de fondo del que se trata. Les voy a dar un ejemplo. En el tema del FASA, que es el fondo de seguridad, se determina tomando en cuenta factores como el inventario de infraestructura médica y de plantilla de personal, los montos para operación e inversión del año anterior y los índices de mortalidad, marginación y población, entre otros. Así, de esta forma, tendremos que avanzar en índices que también en el país se estén trabajando para que se apliquen en el Distrito Federal. Y vamos a hablar un poco del Fondo de Aportaciones a Infraestructura Social, del que estamos hablando, el FAIS. El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social se determina anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación con recursos federales equivalentes al 2.5% de los ingresos estimados por concepto de la recaudación federal participable. Dicho fondo es distribuido por la Secretaría de Desarrollo Social conforme a una fórmula que toma en cuenta criterios de rezago social y pobreza extrema. La idea es que las aportaciones de este fondo se realicen en función de la proporción que corresponda a cada estado en la pobreza extrema a nivel nacional.
Lo cierto es que todo indica que es más un asunto conceptual, ya que en los artículos 32 a 34 de la Ley de Coordinación Fiscal no se estipula entidades federativas, sino estados, o como ya se definió el DF, pues por una cuestión de semántica no es definido como un estado, sino como la capital del país, aunque se reputa como entidad federativa e integrante de la federación para todos los demás efectos. Y está el tema también de delegaciones que no son consideradas como tal, como municipio, lo cual ha sido un problema de redacción, de semántica, de interpretación, que ha impedido la aplicación directa de este fondo en el Distrito Federal. Por ello, en el marco de la discusión de la reforma política del DF, debemos considerar como prioritario que debe corregirse el texto de la ley para incorporar al Distrito Federal. En los artículos señalados, a efecto de que pueda estar en condiciones de participar de estas aportaciones que han limitado el acceso a los recursos federales, especialmente a las demarcaciones territoriales o delegacionales, y beneficiarnos en servicios como agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, infraestructura básica de salud y educación y mejoramiento de vivienda, entre otras acciones. Este, sin duda, es un tema que debe formar parte invariablemente de las exigencias del gobierno del DF como parte de la reforma política, porque de no ser así, se prolongaría el trato discriminatorio para el Distrito Federal, además de que representa como tal ingresos por varios millones de pesos, que podrían apoyar de manera importante a un mayor dinamismo del gasto público del gobierno de la ciudad, que pudiera soportar financieramente una mayor cantidad y calidad de bienes y servicios que tanta falta hacen a la población, en especial a la más desprotegida. La primera parte de que trata el acceso al que debe tener derecho el gobierno del DF es vital para consolidar la situación financiera del DF, pues como se sabe, hoy por hoy la entidad federativa reporta a la federación en más del 50% de sus ingresos propios para sufragar su propio gasto, y solamente depende de otro 50% de los gastos o de las aportaciones de carácter federal que le son otorgadas por ley. De esta forma, es como vemos que podemos ir juntos en esta lucha para lograr que el país, en breve tiempo, pueda ser aplicable también en el Distrito Federal. Y déjenme hablar ahora un poquito de la situación financiera que debe fortalecerse hacia las delegaciones. Y hemos escuchado aquí un discurso importante de federalismo que debemos ir impulsando y que se debe de consolidar. Sin embargo, creo, y lo digo con mucho respeto, en el Distrito Federal aún hace falta esa consolidación del discurso federalista. Y les voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que hubo avances en el año del 97, en donde la reforma política de aquel entonces permitió que se eligieran por el libre voto de los ciudadanos a los jefes delegacionales, ahora pues todavía falta atribuir las demás facultades, sobre todo en materia hacendaria, y que estos puedan gozar también de una autonomía presupuestal. Sin embargo, eso materialmente no se ha observado en los años que llevan de gobierno los diferentes gobernantes que han pasado por esta capital de 15 años a la fecha. Y les voy a comentar por qué. La historia financiera de la ciudad refleja que en esta materia se han dado pasos hacia atrás, retrocediendo respecto de los magros avances que incluso logró en su momento Andrés Manuel López Obrador. En efecto, durante el periodo del 2000 a 2006, se observó que las delegaciones tuvieron mayor acceso a los recursos públicos y se atendió a las necesidades más urgentes de la población. En aquel entonces, las demarcaciones alcanzaron un promedio del 18.95% de los recursos otorgados al Distrito Federal. Es decir, las delegaciones en ese momento accedían a aproximadamente el 19% de los recursos de los cuales gozaba todo el Distrito Federal. La cifra más alta de esa historia se dio con un 20.1% en el año 2001, en donde las delegaciones en su conjunto gozaron de alrededor de 66.897 millones de pesos. Ello permitió que se dieran los primeros pasos hacia un presupuesto participativo y más cercano a la atención de las necesidades de la gente al interior de las demarcaciones territoriales en apoyo a las mayorías y en especial a los programas de alto impacto social. Y ya en aquel entonces, por ello, la cuenta pública del año 2001, en esa cuenta se presumía la participación del gasto delegacional de ese año que rebasaba el 20%, como se muestra en los propios informes de la cuenta pública para el año 2001.
se había alcanzado que las delegaciones gozaran ya en el año 2001 de un poco más del 20% del gasto que se llevaba a cabo en el Distrito Federal. Sin embargo, después nosotros nos comenzamos a dar cuenta que a partir del año 2007 estos avances fueron en retroceso, y en especial en la administración del anterior jefe de gobierno se vio una política más centralista que comenzó a asfixiar financieramente a las delegaciones, y esta política centralista se sintió más fuerte durante este último periodo y comenzamos a perder el discurso federalista del que hemos estado hablando el día de hoy. Desde el ejercicio fiscal 2007, el anterior jefe de gobierno se encargó de hacer que disminuyeran de manera sistemática y consistente el gasto destinado a las delegaciones. Y esto provocó que ya para el año 2007 tan solo el gasto de las delegaciones se encontraba en un 16.94. Estábamos retrocediendo aproximadamente 3.5% de lo que se había logrado ya para el año 2001. Y después, en el año 2010, fue el año más bajo del presupuesto destinado a todas las delegaciones en su conjunto. En el año 2006 pasamos a solamente el 15.51% del gasto total del DF únicamente para las delegaciones. Entonces, en ese sentido, comenzamos a ver un retroceso en la política de dotarles de mayores recursos a las delegaciones. Es decir, quien fue llamado en su momento el mejor alcalde del mundo, durante su administración, pues se las fue ingeniando de alguna forma para irle quitando recursos a las delegaciones, y de alguna manera el discurso federalista se perdió y más bien encontramos en ese momento un discurso más centralista en su momento. Para tener una idea clara de las dimensiones de lo que estoy hablando, les quiero demostrar que aproximadamente su conjunto del año 2000 a 2012, pues las delegaciones dejaron de obtener aproximadamente un poco más de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos que fueron utilizados ya de forma centralista por el gobierno del DF y que no se destinaron a los beneficios de cada delegación. Y para darnos una idea, un marco referencial en el que podamos hacer un comparativo, pues más de 20,000 millones de pesos representaría que entonces deberíamos de haber tenido una línea adicional a la que ya conocemos como la línea 2. Nos hubiera alcanzado seguramente para hacer otra línea, o nos hubiera alcanzado para 6.6 veces más de los servicios de salud en el gobierno del DF, o nos hubiera alcanzado para cubrir 3.3 años del supuesto déficit que tienen las finanzas públicas locales en esta ciudad, o sustituir 4 años de endeudamiento del gobierno del DF, que ha venido creciendo a últimas fechas y que hoy estamos en 60,000 millones de pesos de deuda pública en esta ciudad, que aunque no nos guste mucho el que lo digamos, pues sí, somos la entidad más endeudada del país. Nos espantamos muchas veces de los más de 34,000 millones de deuda pública que existen en Coahuila, pero en esta ciudad debemos 60,000 millones de pesos de deuda pública. Eso sería la primera parte en donde yo coincido plenamente en que la reforma política para el Distrito Federal debe atender el esfuerzo de todas las fuerzas políticas para lograr que se cambie la ley de coordinación fiscal a nivel federal, incluso de forma constitucional también, para encontrar que las delegaciones sean fortalecidas financieramente, presupuestalmente, que gocen de mayores recursos, que tengan la posibilidad de acceder a fondos tan importantes como el país. Creo que en esa tesitura vamos bien, ahí vamos a encontrar bastantes consensos. Estamos seguros que vamos a estar dando junto a la lucha con las demás fracciones parlamentarias y creemos que es necesario para beneficios de esta ciudad. Ahora bien, voy a pasar a la segunda parte, en donde ya puede ver algunas de las diapositivas que están por ahí. Vamos a saltar algunas para irnos un poquito más rápido y nos iríamos hasta las propuestas ya, el planteamiento de hacendarios de la reforma política del DF y lo que creemos debe de contener. En primer punto, debemos de transferir la facultad de aprobación de la deuda pública del DF del Congreso de la Unión hacia la Asamblea Legislativa. Y ya lo comentaba hace un momento también el diputado Vidal Llerenas, en donde volvemos a coincidir. Creo que es necesario una ley que emana
que emane precisamente de la Asamblea Legislativa del DF, que venga a regular las cuestiones de las determinaciones que se deban de existir en materia de deuda pública, pero para esto evidentemente tenemos que avanzar en una reforma política a nivel federal que nos permita dar atribuciones a la Asamblea Legislativa para que nosotros mismos estemos valorando y determinando el endeudamiento que debe de existir en esta ciudad. Después, es evidente que debemos de convertir a la Contaduría Mayor de Hacienda en un verdadero órgano superior de fiscalización. Debemos de darle un vuelco, una transformación a la Contaduría Mayor de Hacienda, que es la entidad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa, para que verdaderamente estemos atendiendo el tema de rendición de cuentas. Después, instaurar un régimen propio de responsabilidades, ya le mencionaba también el diputado Lobo, que en esta ciudad, pues muy sui generis, nos legislamos por una ley de responsabilidades federal que ya ni siquiera se aplica a nivel federal. Fíjense la incongruencia de la aplicación de la ley de responsabilidades en el DF. Una ley que sigue aplicándose en el DF, pero que ya a nivel federal ni siquiera es aplicable porque esta ya ha sido reformada y derogada. Incluso existen otras leyes más avanzadas en materia de responsabilidades, pero que en el DF se sigue aplicando en virtud de que no contamos con las atribuciones para que la Asamblea Legislativa legisle en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Una ley obsoleta que no nos ha permitido atacar correctamente los índices de corrupción que existen en la ciudad y que debemos de ir en ese tono a luchar porque esta Asamblea Legislativa tenga las facultades para legislar en materia de responsabilidades. Más adelante les voy a platicar de alrededor de 7, 8 puntos muy rápido, en donde consideramos nosotros que deben ser incluidos dentro de la propuesta de reforma hacendaria y dentro del cúmulo de propuestas para la reforma política del DF. Ya hablaba hace un momento el catedrático, el doctor Sánchez, que se retiró, en una reforma administrativa muy necesaria para la ciudad. Una reforma administrativa que debe ir acompañada o incluida dentro de la reforma política para el DF. ¿De a qué me refiero? Desengrosar el costo tan alto que tenemos de la nómina del GDF. Y yo agregaría que no solo la nómina, sino el gasto corriente, que es donde se encuentra inmersa la nómina. Para darles un dato muy rápidamente, en el año pasado se autorizó que la ciudad tendría un gasto de aproximadamente 138,000 millones de pesos. De ese gasto, para que ustedes vean la magnitud del gasto corriente de la ciudad, el 80% solamente se va al gasto corriente. ¿A qué me refiero cuando hablamos de gasto corriente? Al gasto normal de la administración, es decir, a los consumibles, a los viáticos, a los gastos de servicios, al pago de la nómina, a los gastos tangibles con los que opera el gobierno. Ese es el gasto corriente. Y de esos 138,000 millones de pesos, 80% se destinó solo para gasto corriente. El 20% restante para programas sociales o para infraestructura física. Entonces estamos descompensados, estamos desequilibrados en el apoyo al gasto social, en el apoyo al gasto de infraestructura física, contrario a lo que se gasta en materia de gasto corriente, incluida la nómina. Para que se den ustedes cuenta, de esos 138,000 del año pasado, alrededor de 110,000 millones de pesos se aplicaron solamente para ese concepto. Y dentro de esos 110,000 millones de pesos, 55,000 millones de pesos fueron solamente para el gasto de nómina. Es caro, es pesado para la ciudad, es pesado para el bolsillo de los ciudadanos mantener una burocracia, una estructura que al día de hoy es grande. Segundo punto, modernizar los sistemas de recaudación. Aquí se han dado pasos importantes en la ciudad, debemos de reconocerlo. Sin embargo, tenemos que potenciar todavía esta recaudación y tenemos que llevar a cabo, hacer crecer las tasas que se están recogiendo por cada impuesto. Debemos de ser más dinámicos, debemos de tener tal vez más oficinas, debemos de tener tal vez políticas más amistosas con el contribuyente. Debemos de invitarlos, debemos de tratar de hacer políticas que incentiven la participación de la ciudad en el gasto de la ciudad, y por ahí creo que también se debe tomar en cuenta, y yo creo que desde la Secretaría de Finanzas se está haciendo un buen esfuerzo, aunque falta potenciarlo, falta acrecentarlo, y ya para este año debo de reconocer que se le puso una meta superior a la Secretaría de Finanzas a la del año pasado,
en donde debe recaudar para este año aproximadamente 6.500 millones de pesos más. Eso es bueno, se subió la meta. Y en ese tenor, la Secretaría de Finanzas tendrá que dinamizar la forma de recaudar para alcanzar la meta que se puso desde la Asamblea Legislativa, para alcanzar los un poco más de 144.000 millones de pesos que se autorizaron por la Ley de Ingresos, que representan unos 6.500 millones de pesos más a los autorizados para 2012. Por ahí parece que hay buenos pasos, pero hay que fortalecerlos. 3. Acrecentar la base de contribuyentes. Creo que es vital. Nosotros hemos escuchado que año con año se recauda más. Sin embargo, seguimos recaudando sobre la misma base de contribuyentes, es decir, no ha crecido tangiblemente el número de contribuyentes para la ciudad. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Y lo digo con un tema un poco polémico que ha despertado algunos debates. Debemos de voltear a ver la economía informal de la ciudad. Debemos de comenzar a voltear a ver, a regularizar el comercio informal. Y tenemos que apostar y encontrar puntos de equilibrio con este sector para que no sientan de alguna forma que están siendo vulnerados, o que también ellos, en el afán de cooperar con el gasto de la ciudad, tampoco crean que adquieren derechos permanentes para invadir las calles de la ciudad. Creo que por ambos lados o ambas posturas debemos de encontrar equilibrio que nos permitan que esa economía que se mueve en las calles de la ciudad coopere con el gasto social de nuestra ciudad. Y les voy a dar un dato importante, y no digo yo el dato, la verdad es que lo dice la Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal. Aproximadamente o anualmente en esta ciudad se mueven en la economía informal cerca de 260.000 millones de pesos. Imagínense, mucho más que el presupuesto asignado a la ciudad. 260.000 millones de pesos, que si pudiéramos grabar una parte de esa economía, yo creo que podríamos allegarnos a la ciudad de al menos entre 50 y 60.000 millones de pesos, si le apostáramos a grabar la economía informal que hay en la ciudad. Eso representaría casi la tercera parte de los ingresos de la ciudad. Estoy seguro que nos ayudaría para la inversión física, para la inversión en gasto social, y ojalá no haya la tentación para que se vaya a gasto corriente, que eso sería la única observación. Por ahí creo que tenemos que trabajar muy fuerte. 4. Reorientar el gasto y eficientar. Lo que platicábamos hace un momento. Un programa de austeridad, llevar a cabo un reordenamiento del gasto, verificar en dónde se están duplicando funciones. Y yo he venido platicando en muchos foros que hemos nosotros encontrado aproximadamente la existencia de alrededor de 25 entes, de 25 organismos que existen en esta ciudad, que pareciera que no tienen una razón de ser, porque están duplicando funciones que hacen ya dependencias u oficinas que ya existían desde hace mucho tiempo en la ciudad. Y creo que debe ser una tentación que no podemos seguir aprobando. Y es que los jefes de gobierno tal vez han caído en la tentación de crear más estructura, más burocracia, porque necesitan de alguna forma el control de ciertas decisiones que no encuentran en algunas dependencias, pues porque no hay tal vez una afinidad política. Hay que decir las cosas como son. Y entonces caen en la tentación de crear más organismos que representan más gasto corriente. Creo que debemos apostarle a un programa de austeridad real, un programa de austeridad que nos permita allegarnos de mayores recursos o de ahorrarlos y destinarlos a otro gasto. Y por ahí creo que debe tomarse en cuenta, ya lo mencionaba a una pregunta expresa que le hicieron a los anteriores ponentes, que sí es necesario un programa de austeridad, que sí es necesario revisar la duplicidad de funciones, que sí es necesario revisar los perfiles y que sí es necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo en esta materia. 5. Mejorar los sistemas de fiscalización y transparencia del manejo de los recursos. Yo creo que, como ayer lo platicábamos en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, habíamos, y lo digo, su servidor había propuesto una iniciativa de ley de contabilidad gubernamental. Creo que abona en el espíritu a la transparencia financiera que debe de existir en la ciudad. Y lo digo porque
Ya existe una ley general de contabilidad gubernamental que viene funcionando a pasos forzados, que se viene actualizando tiempo con tiempo o adecuándose a las necesidades de cada entidad. Y sí creo que en el Distrito Federal estamos ya en la oportunidad de contar con una ley de contabilidad gubernamental a mediano plazo o a corto plazo que nos permita precisamente controlar el manejo de los recursos, saber en dónde se está aplicando el recurso recaudado, saber cómo viene el movimiento contable dependencia por dependencia y evitar la tentación de que esos registros contables puedan ser manipulados o que los recursos asignados para alguna tarea no puedan ser desviados. Creo que debemos apostar a la transparencia, a la rendición de cuentas, y en este punto creo que debemos apostarle a la transformación de la Contraloría General para evitar que sea juez y parte a la hora de revisar la fiscalización del funcionar de los servidores públicos. Creo que debemos apostarle a una nueva naturaleza jurídica de la Contaduría Mayor de Hacienda y a su vez a una ley de contabilidad gubernamental o bien a un capítulo adicional de la ley de presupuesto que nos permita tener certeza y transparencia en el manejo de los recursos. Sexto, un manejo adecuado de la deuda pública. Ya lo mencionábamos hace un momento, necesario que la Asamblea Legislativa del DF tenga atribuciones para legislar en materia de deuda pública local. Un dato, cuando Andrés Manuel López Obrador dejó su cargo, heredó una deuda de 44,000 millones de pesos, pero al salir el último jefe de gobierno nos dejó 60,000 millones de pesos. Los especialistas y muchos conocedores de la materia nos dicen que el manejo de la deuda pública todavía no es grave en la Ciudad de México. Yo quisiera que no cayéramos en esa confianza. Yo quisiera que no nos demos por tranquilos en este tema. Y qué bueno escuchar a los diputados en el sentido de que es necesario fortalecer el manejo de la deuda y sobre todo contar con una ley local para que podamos tener criterios muy específicos en el manejo de la deuda pública de la ciudad. Yo dejaría ahí mi participación, no sin mencionarles que sí quisiera tomar la palabra de lo que he escuchado en esta mesa para decirles que en la Comisión de Hacienda fue presentada, bueno, fue turnada una ley de coordinación fiscal precisamente en un espíritu federalista que firmó el diputado Dori, que suscribió también y presentó la diputada Priscila Vera y que suscribió su servidor, en donde precisamente pugnamos en un espíritu federalista para fortalecer financiera y presupuestalmente las delegaciones y donde existan ciertos fondos, y como lo escuché también en la mesa, con criterios muy específicos para el seguimiento de las metas, es decir, un sistema en donde nos permita evaluar si los fondos, si la recaudación, si la ejecución de los recursos está siendo conforme a lo planeado. Creo que debemos avanzar a una ley de coordinación fiscal en el DF. Yo lo dejo en la mesa para ver si encontramos en todas las fuerzas políticas este consenso y que se puede incluir en el seno de la reforma política para el Distrito Federal, y que yo creo que podemos avanzar y encontrar en este espíritu de reforma, de fortalecimiento al Distrito Federal, también la materia de coordinación fiscal en materia local. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Comisión de Hacienda y agradecemos también la presencia de la maestra Efigenia Martínez, que como todos ustedes saben es una de las 12 personalidades que el jefe de gobierno ha incorporado al Consejo Consultivo para la Reforma Política. Ella tiene toda una trayectoria política, legislativa y en materia de finanzas públicas, y agradecemos su presencia aquí como parte del acompañamiento del gobierno de la ciudad a estos esfuerzos de la Asamblea Legislativa, y que vemos que está tomando puntual nota para la reflexión académica entre estas 12 personalidades que coordina el doctor Muñoz Ledo, quien ya estuvo en la mesa anterior. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, y daríamos paso a presentar al